arrancamos la charla de hoy. Nos había quedado pendiente ahí que venga a charlar con nosotros Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, conocido como el MTE, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP. Un poco, bueno, yo le contaba que veníamos trabajando, por lo menos en lo que tiene que ver con la materia de economía popular, respecto de ciertos cambios, creemos, estructurales en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y con los modos de acumulación del capital. Y nos parecía muy interesante, y nos parece muy interesante poder conversar con compañeros y compañeras que han sido fundadores del primer sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Un poco, siempre me acuerdo, bueno, acá venimos todos de filo de antropología, una antropóloga que decía que cuando nos estábamos aprendiendo todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Un poco es eso, este cambio de época, este cambio tan profundo que sufren los trabajadores en los modos de vinculación con patrones a veces más visibles, a veces más ocultos. Creo quizás que algunas de esas nuevas respuestas las empiezan a ensayar los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que se han organizado, que se han dado esta organización en cierto modo inédita de un sindicato que reúne a los trabajadores que trabajan por cuenta propia, que se organizan en cooperativas, que trabajan en unidades productivas familiares, comunitarias, en fábricas recuperadas. Bueno, y siempre decimos, sobre todo en el marco de trabajo social comunitario, que la universidad debe intentar acompañar los debates de la época y no interpretarlos un par de años más tarde. Así que estas materias, derecho a la vivienda, economía popular, un poco se plantean eso, poder ir trabajando la agenda de quienes se organizan para enfrentar las condiciones de dominación y de explotación y traer esa agenda a los futuros profesionales, científicos, técnicos que saca la universidad. Así que bueno, la propuesta es que Nico un poco empiece tomando la palabra y que después podamos abrir ahí a preguntas. Tenemos este micrófono que, si bien no sale por el parlante, la idea es que recuperar mejor el sonido para que después podamos compartir la charla con todos ustedes con un buen sonido. Así que después también, en el momento de las preguntas, si quieren, por ahí demoramos un ratito más y pasamos el micrófono, pero sería ideal para poder recuperar la pregunta y obviamente las respuestas, las preguntas, la reflexión, etc. Pero bueno, si les parece, le damos la palabra a Nicolás Caropresi. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y segundo, muchas gracias porque existan materias de esta característica en la universidad, que para nosotros es muy importante. Muchos de los debates y de las acusaciones públicas que están viendo hoy en día en la televisión y todo eso tienen que ver un poco con que no se terminan de entender algunas definiciones de lo que nosotros denominamos economía popular y de cómo se organiza ese sector. Después de eso no quiero decir que todo el mundo sea inocente, pero quiero decir que hay una parte que también tiene que ver con la confusión y la falta de información que hay al respecto del tema. Y partiendo de ese punto voy a tratar de... Él me mandó un par de cosas que tenía que decir, el orden de las cosas que tenía que decir, pero es un poco lo que nosotros entendemos y definimos como economía popular, eso en contraposición, y no en contraposición, como parte complementaria de asumir que vivimos bajo la regla de un sistema capitalista con determinadas condiciones. Después puede haber gente que milite más por dar vuelta totalmente la tortilla y la revolución socialista comunista, después puede haber peronistas, puede haber todo, pero sobre el punto de partida que nosotros largamos la definición de economía popular es: estas son las características del capitalismo, dentro de esas características nosotros creemos que se pueden hacer cosas que garanticen la vida humana de casi todo, de la manera de garantizar en lo posible la mayor cantidad de derechos para todos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, la lectura que nosotros hicimos desde el MTE
allá por el año 2003, 2004, después de un periodo de caminar y organizarse, sobre todo, y creo que la mayoría de los conceptos que nosotros trabajamos de economía popular nacieron alrededor de la organización del cartonero, del trabajo cartonero, digamos, que es lo más claro y lo que mejor tengo ensayado para explicar algunas definiciones esenciales de la economía popular, pero después con el tiempo lo fuimos haciendo en otras áreas, digamos. Básicamente la premisa de la que partimos nosotros es que el capitalismo, después de la era neoliberal, después del proceso neoliberal o después de la destrucción de la organización social del capitalismo previo a los golpes de Estado en el continente latinoamericano, sobre todo los 70 en adelante, y el fin del comunismo, como la caída del muro de Berlín y la victoria definitiva del capitalismo como único sistema de ordenamiento mundial, eso generó que el capitalismo empiece a expresarse de una manera un poquito más relajada, digamos, no tenía contra quién competir en términos de bienestar social, entonces pudo actuar de una manera un poco más desregulada, por decirlo de alguna manera. No al extremo de lo que propone Milei, pero empezó a actuar de una manera un poquito más desregulada. Y que durante ese proceso se empezaron a dar de manera mucho más acelerada, si uno ve lo que es la aceleración tecnológica, sobre todo de algunas cuestiones en particular, como la computación y otras cosas, que se da de los 70 en adelante, el proceso más acelerado desde el 90 hasta la fecha, lo que ha avanzado esa tecnología en estos últimos 30, 40 años, es, no sé, si hubiera un gráfico de la evolución tecnológica, creo que ahí hace una disparada para arriba, digamos. Ese proceso se da también en un proceso de concentración de la riqueza, es decir, donde las diferentes empresas mundiales empiezan a tener más un carácter oligopólico y monopólico en algunos casos. Entonces lo que empieza a pasar es que el proceso de tecnificación de la economía va de la mano de la concentración, es decir, cada vez menos manos concentran más riqueza y cada vez esas menos manos que concentran más riqueza son quienes fomentan la tecnología que, en definitiva, y sin ninguna valoración moral ni ética, lo que tiene la función de la tecnología en el proceso económico es de agrandar la brecha de ganancia, digamos. O sea, no conozco muy pocos empresarios que inviertan en la tecnología para su empresa para generar más puestos de trabajo. Por lo general lo que hacen es para que rinda más el trabajo humano de una empresa, una industria, lo que sea, en términos de la valoración del capital, digamos. Entonces, ese proceso lo que empieza a generar es algo que para mí ningún economista serio, incluso Milei no lo dice, hoy se animaría a hablar de pleno empleo. Ningún economista serio puede decir, no, con un cambio de gobierno y modificando 3 cositas de la política económica más 3 cositas de la política social, podemos llegar a una sociedad de pleno empleo. Que eso, previo a los golpes del 76, era una posibilidad, digamos, o sea, el último gobierno de Perón, con todos los problemas, con todo lo que tenía, venía hablando del Congreso de la Productividad y discutir el 50-50 entre los trabajadores y los empresarios. Después cuánto de eso era efectivo o no, podemos discutirlo, pero había un 4 o 5% de desocupación con toda la furia. Después de la dictadura y sobre todo después de la caída del muro, qué sé yo, los procesos de desocupación, después algunos según cómo lo miden y qué pregunta te hacen en el censo y qué sé yo, pero siempre anduvo casi en los 2 dígitos o ahí en el 9, 10, porque contemplan el trabajo o el empleo negro. Digo, la encuesta que define si tenés trabajo o no tenés trabajo, lo que le pregunta a la persona que está encuestando es, en el último mes, ¿usted ha realizado alguna tarea que considera trabajo? Y la mayoría de la gente responde que sí, porque nadie vive de rascarse el higo, ni siquiera los planeros, como le gusta decir a este gobierno, digamos. No hay gente que viva de ganar 78.000 pesos. Por lo general, toda esa gente hace alguna otra actividad que le genera un ingreso. Entonces, ¿con qué nosotros discutíamos en ese momento? Lo que hasta en ese momento había organizado al sector de lo que llamamos economía popular habían sido los MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Porque la percepción o la definición ideológica sobre la que se paraban esas organizaciones era que la situación de desempleo era coyuntural en la vida de esos compañeros de esas compañías. Es decir, que lo que había que pelear era por la vuelta de un gobierno más o menos a favor de la justicia social y que con algunas políticas se podía generar empleo de nuevo. Lo que nosotros veíamos en el sector cartonero era que ya era
segunda y hasta tercera generación de desocupado la que había salido a organizarse, sobre todo después de la explosión del 2001, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, después del 2001 había sido una explosión de cartoneros en la ciudad de Buenos Aires. El principal problema que tenía el porteño promedio era que tenía muchos negros acampándole en la vereda y que había olor a pis y que juntaban bolsones y que se peleaban por la basura. Incluso la campaña de Macri en 2007, uno de los puntos de Macri en ese momento, cuando iba a ser jefe de la ciudad, era que se iba a deshacer de los que le robaban la basura a los porteños, que eso eran los cartoneros. Entonces, lo que nosotros empezábamos un poco a definir, que era un poco la discusión con la CTA, con esos que organizaban más al desocupado y que con la afiliación directa sindicalizaban a ese trabajador, pero en su categoría de desocupado y no en su categoría de trabajador sin derecho. Lo que nosotros empezamos a discutir ahí es que había dos palabras que iban a dejar de ser sinónimos, que era trabajo y empleo. Empleo era la posibilidad de conseguir una contratación laboral con convenio colectivo de trabajo, con acceso a vacaciones, a salud, a todo lo que te da un empleo, y que el trabajo era la forma de ganarse la vida de un montón de gente que se inventaba su propio trabajo. Lo más claro y más visible es el cartonero, pero otra cosa es la venta ambulante, los que producen alimento, el chipero, la que vende tortilla al costado de la ruta, algunos vecinos y vecinas que en las diferentes villas se organizaban con un carrito y juntaban la basura de los vecinos y le cobraban 10 pesos, 1 peso, 3 pesos, según la época y el valor del peso, y con eso juntaban algo de plata, entonces proveían del servicio de recolección de basura en la villa que nunca lo iban a tener. Bueno, alrededor de eso nosotros empezamos a decir, bueno, mirá, acá hay gente que está trabajando, que posiblemente muchos quizás sea muy difícil que accedan a un laburo por una cuestión de edad, de enfermedades, de golpes de la vida, por prejuicio, pero sobre todo porque el mercado laboral no tenía capacidad de absorber esa mano de obra que estaba dando vuelta. El más claro en eso intentó ser Culfas, que ahora durante el gobierno de Alberto armó un proyecto de productividad y no sé qué, y que decía que con un crecimiento económico de 4 puntos porcentuales durante 10 años seguidos, que para que una economía crezca 4 puntos porcentuales durante 10 años seguidos no es nada sencillo. Él decía que eso iba a generar más o menos una cantidad de, decía algo así como 150.000 puestos por año a partir del tercer año, no sé, le terminaba dando algo así como 500.000, 600.000 o 700.000 puestos de trabajo. Que eso era que el mercado laboral iba a absorber solo el crecimiento vegetativo de la población, es decir, solo iba a absorber a los que se incorporaran al mercado de trabajo, es decir, el que cumplía la mayoría de edad y el que estaba en condiciones de empleo. Es decir, incluso en las proyecciones más optimistas de un peronista que cree en la justicia social, nuestros compañeros iban a seguir en las condiciones que estaban y la gran mayoría del pueblo argentino y de los que nosotros denominamos trabajadores de la economía popular iban a seguir donde estaban. Y a eso nosotros le sumábamos que eso no era una situación argentina, porque esa es otra cosa que nos hacen creer, que el problema es solo en Argentina y nosotros, gracias al Papa Francisco, todos hemos tenido encuentros mundiales con este tipo de organización a lo largo y ancho del globo. Y en lo que sí es novedad argentina es en la capacidad de organización del sector, y en la capacidad de lucha y en las conquistas del sector. Pero después, cartonero hay en todos lados, hasta en Venecia hay cartonero, en Estados Unidos hay cartonero, venta ambulante hay en todos lados. Macri fue premiado en Nueva York, ya siendo presidente, por el sistema de reciclado con inclusión social que habían armado los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Nueva York lo que decía es, hacia ahí nosotros queremos ir con los recolectores de latita y otras cosas que tienen ellos ahí organizados en ONG, que muchas de esas ONG tomaron el ejemplo de organización del movimiento de trabajadores excluidos y lo replicaron en Nueva York, es decir, estamos exportando organización. Pero, entonces, en esa discusión lo que nosotros empezábamos a discutir con los movimientos que venían de la camada anterior, sobre todo el movimiento Evita y otro tipo de organizaciones que venían más de la lógica del MTD, bueno, empecemos a discutir la organización gremial de estos trabajadores. Y sin
nosotros como el MTE lo que teníamos en aquel momento, ahora es más difícil verlo, pero en aquel momento lo que teníamos es que no era necesaria la afiliación política para la organización gremial, digamos. Eso nosotros tratábamos de construir parecido a cualquier gremio. El gremio tiene que representar al trabajador, no al trabajador que está ideológicamente de acuerdo con mi orientación o no. Entonces, cuando nosotros peleábamos en la ciudad de Buenos Aires por el sistema de cartoneros, no peleábamos por los cartoneros que se sienten identificados por la organización de Juan Grabois y Nico y del MTE, etcétera. Nosotros queríamos generar un sistema de reciclado con inclusión social que permita a todos los trabajadores cartoneros que estaban en el lugar acceder a los beneficios que iban a acceder esos trabajadores, que básicamente era establecer un sistema de recolección diferenciada de residuos que reconozca algunos derechos de esos trabajadores por la tarea ambiental que ya venían haciendo sin el reconocimiento de absolutamente nadie. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos en la ciudad de Buenos Aires en ese momento? La basura era propiedad privada de la empresa que recolectaba en esa zona. Entonces, cuando el cartonero se estaba llevando un pedazo de basura de ese tacho de basura, cometía un delito similar a robarle la billetera al dueño de la empresa, digamos. Entonces la policía los detenía, que la detención duraba un rato, como dura la detención por cualquier robo o hurto, sin el uso de violencia, y lo que empezó a hacer la policía, como lo hace en todos los lugares donde hay una ilegalidad extraña, es bueno, yo te dejo seguir, pero me tenés que pagar la cometa para poder seguir trabajando. Que por lo general lo que hacían para que la cometa sea más gruesa, no es que agarraban al cartonero solo, esperaban que el cartonero la suba a un camión, que el camión tenía características completamente ilegales, entonces tenía la mercadería de más o menos 30, 40 cartoneros en un camión que llevaba gente arriba de los bolsones, donde había accidentes, compañeros se morían, todo. La policía detenía el camión y le decía, o cada uno me da, creo que en ese momento, porque estábamos todavía cerca del 1 a 1, pero en ese momento era como 100 pesos, que era casi la mitad de lo que habían producido los compañeros. Si no, le secuestro el camión y me quedo con la mercadería, que muchas veces después terminaba vendiendo la mercadería a la policía cuando le secuestraba la mercadería. Entonces, la primera organización, el núcleo organizativo, se empieza a dar por la descriminalización del trabajo de los compañeros. O sea, el principal problema que tenían y que tiene por lo general cualquier actividad de la economía popular, por ser que hay una persona inventando su propio trabajo, es que siempre está asociado a la ilegalidad. La venta ambulante, el cartonero, algunas cooperativas de recolección, son actividades, y después tenés las otras actividades que son más la textil y la rural, que no tienen característica de ilegalidad por la tarea que hace el trabajador, sino que tiene característica de ilegalidad por lo que hace el empresario sobre ese trabajador. El textil y el rural, sobre todo la producción frutícola, lo que tienen son características de esclavitud. De esclavitud concreta, de tener gente encerrada en un lugar para que produzca, o de esclavitud voluntaria, podrían llamarlo. Me acuerdo que en una época en la Facultad de Antropología había un revuelo porque un juez había dicho que no era esclavitud, sino que tenía que ver con una cuestión social, cultural de los bolivianos que les gustaban laburar así. Entonces lo que tienen esos casos es característica de explotación brutal, digamos, desde explotación infantil, esclavitud de tener gente encerrada en talleres como tenía la mujer del presidente Macri, algo que pasa mucho en la 1-11-14, donde más se ve que vos caminás algunos pasillitos y si vos vas caminando por esos pasillitos se escucha el repiqueteo de máquina de coser durante 200 metros, pero es como para una película de terror. Porque vos vas caminando en esos pasillos que tiene la 1-11-14, que son bien finitos, cerraditos, y vos vas escuchando, pero así, incansablemente, a cualquier hora. Y lo que tiene ahí ese laburo es que, al estar tan desorganizado, por lo general asociado a personas migrantes, van las grandes empresas, mandan a esos intermediarios que tienen ellos, entonces que te caen con la tela en esos barrios, entonces le golpean la puerta a un vecino que vive en una casita de 2x2, con su familia, con su hijo, la máquina de coser y las telas ahí. Entonces golpea la puerta y le dice, ¿cuánto me cobrás el corte de tela $1,20 peso. Ah, no, muy caro. Va y golpea la puerta al lado. El de al lado me dijo que cobra $1,20. ¿Vos cuánto me cobrás? 90 centavos. Y así, entonces va generando, en términos de esa competencia, digamos, individual,
cierta aceptación de esa explotación, pero que es esclavo, digamos. Son gente que labura 12 horas encerrada en un cuartito de 2x2, cortando tela con conexión eléctrica, que lo que generaba, y pasó, y fue noticia un montón de veces, incendios donde se morían familias enteras por estar trabajando sin dormir casi 2 o 3 días. Esas son las condiciones de esos trabajadores. En el caso de los trabajadores más relacionados a los esclavos, cuando nosotros interveníamos ahí, los que nos llevaron a ese combate fue la Alameda, una organización que existía ya desde aquel momento, pero lo que hacíamos en aquel momento, nosotros habíamos construido músculo con la organización cartonera, es decir, teníamos una organización con voluntad de choque y de afrontar cosas que por ahí daban miedo. Entonces por ahí caíamos en estos lugares que lo señalaban los compañeros de la Alameda y, no sé, caíamos, hacíamos la denuncia, rompíamos todo, qué sé yo. Pero lo que terminaba pasando era que, o sea, ahí nos empezamos a dar cuenta que nuestra acción que creíamos que era justiciera, lo que terminaba haciendo es que dejaba a ese trabajador o a esa trabajadora en pampa y la vida. Está bien, no era más esclavo, pero no tenía más ingresos, no tenía comida, no tenía nada. Entonces ahí lo que nosotros empezamos a ver era que había que unir ese trabajador con el trabajador que se autoexplotaba en los cuartitos, pero que reitero, uno le dice autoexplotación, pero en realidad son las condiciones del mercado las que generan eso. Entonces lo que nosotros veíamos era que lo que había que hacer era colectivizar eso y de alguna manera generar un poder de negociación que no era el individual, sino negociar de manera colectiva y con eso tratar de establecer el precio del corte, en alguna manera de controlar el primer eslabón de esa industria. Que es una industria que si no fuera por esos niveles de explotación es poco competitiva, porque cada vez que te traen la ropa de los chinos o la ropa de Brasil o de alguno de esos lugares no tenés cómo competir, digamos, si querés hacer valer la mano de obra argentina, lo que vale la mano de obra argentina, digamos, o lo que vale una hora de trabajo argentino o lo que sea. Entonces ahí empezamos con una consigna que era el pueblo para trabajar, la casa para vivir, y lo que empezamos a hacer era generar espacio colectivo de más o menos 30, 40 trabajadores textiles, alquilábamos un predio, a veces conseguíamos el financiamiento del Estado, otras veces no, y desde ahí empezar a negociar con las marcas privadas, que en realidad lo que hacíamos era que el que antes iba a golpearle la puerta venga a discutir al galpón, entonces en vez de golpear 40 puertas tenía los 40 ahí y tenía que negociar un precio más equilibrado y no tanto de competencia entre trabajadores. Pero me estoy yendo por la rama, pero quería mencionar eso también. Entonces, sobre esos tipos de trabajo, sobre ese tipo de experiencias laborales, sobre esos tipos de cositas que empezamos a construir, no porque nosotros teníamos la receta, sino porque lo único que hicimos los militantes que acompañamos ese proceso fue unir esa fuerza, ponerla en disposición de objetivos comunes, y después tenía algunos que entendían más del mundo del trabajo y lo administrativo, otros que entendían más del mundo del derecho, otros que entendían más de eso, y en eso era una cuestión de formación y empoderar a cada uno de esos trabajadores para que puedan llevar adelante la discusión con un privado o con el Estado, con quien sea, de cuáles consideraban que podían ser las condiciones dignas de trabajo que se podía obtener. Ahí nació algo que nosotros llamamos, que eso nació con el sistema de cartoneros de Capital Federal, que era el salario social complementario. Nosotros decíamos que una de las cosas que tenía que garantizar el Estado, dado que el capitalismo tenía esta característica y estos compañeros tenían esta cuestión, era garantizar un ingreso que equipare por lo menos el salario de un trabajador de la economía popular al salario mínimo vital y móvil. Nunca llegamos a que se le pague un salario mínimo vital y móvil. Lo que habíamos logrado a nivel nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, después de la pelea por la emergencia social, era el salario social complementario, que era la mitad del mínimo vital y móvil, digamos. Entonces, cada trabajador, por cumplir horas de trabajo en una unidad productiva, cumplir con ciertas reglas, tenía acceso a un salario social complementario, es a un complemento salarial de sus ingresos, porque lo que nosotros decimos es que los compañeros se generan ingresos, un vendedor ambulante, un textil, un rural, un cartonero, estos compañeros que juntaban la basura, la limpieza de arroyo, un montón de cosas generaban su ingreso con su trabajo. Pero lo que pasa es que ese ingreso era insuficiente, entonces que lo que tenía que el Estado garantizar era que ese alcance un poquitito más. Entonces, a cambio de recibir el salario social complementario, tenía que cumplir ciertas reglas. En el caso de la ciudad, que es donde nació el concepto, era
Las obligaciones que tenía era asistir al trabajo por lo menos 3 veces a la semana, era ínfimo lo que cobraba. En el caso de la ciudad al principio no era ni un salario social complementario, o sea, no era ni la mitad del mínimo vital y móvil. Ahí la discusión del ingreso ese fue a donde conocimos a Bergoglio y Francisco. En la discusión en ese momento estaba muy de moda la lucha contra el trabajo infantil. Y lo que tenía el trabajo cartonero era que, por lo general, tenía 2 cosas el trabajo cartonero en ese momento. La principal era que era llevado adelante por mujeres, sobre todo. Que eso para mí era producto del quiebre mental que significó en un montón de hombres la década menemista, digamos, que fue que para un montón de varones dejaron de ser los proveedores de la familia. Eso generó mucho vuelque al alcohol, al consumo de estupefacientes, a una vida un poco más clandestina, y al menos así lo vimos nosotros en el sector cartonero, lo que había era un montón de mujeres que agarraban el carrito a sus hijos, muchas veces eran parejas también, no eran solo mujeres, que iban a la ciudad y llevaban a sus hijos no porque los querían hacer laburar, sino porque vivían en Fiorito, en Caraza, que en aquellos momentos Fiorito y Caraza eran lugares bastante jodidos, digamos. No solo por la violencia, la delincuencia, etcétera, sino que también eran jodidos porque vos dejabas mal enchufado algo, eran todos colgados de la luz, eso producía incendios, era muy común que se incendie en casa, no era un lugar para dejar a tus hijos solos, digamos. Entonces lo que nosotros empezamos ahí, una lucha, era que si queríamos terminar con el trabajo infantil, lo que teníamos que hacer era tratar de garantizar un ingreso o un espacio para que esas familias tengan donde dejar a sus hijos cuando venían a trabajar a la ciudad. Me acuerdo que ahí el Diego también nos hizo un afiche que decía guardería para los cartoneros. Y ahí empezamos a discutir la posibilidad de una guardería cartonera. Que empezó a entrar eso, ahí habíamos hecho una huelga de hambre, en ese momento nos invitó Bergoglio a una misa que estaba dando en la catedral, ahí Bergoglio hizo público un poquito más, o rompimos ahí algunos límites de comunicación que teníamos y nos hizo un poco más visible, y eso hizo que se empiece a dar una discusión. En un momento esa discusión la llevaba Santilli, que ahí se podía hablar bastante bien con el compañero. Y ahí empezamos a discutir, por un lado la guardería, pero por otro lado el complemento salarial del trabajador y la trabajadora cartonero. Que lo que nosotros decíamos es que tenía que tener un ingreso para poder pagarle a una vecina que se queda a cuidar a los hijos, o a un vecino que se queda a cuidar a los hijos, o a la hija adolescente de un vecino o una vecina que se queda a cuidar a los hijos. Y ahí, esto estoy hablando en el año 2008, 2009, empezó siendo 200 pesos, creo, lo que recibía cada compañero, y la contraprestación que tenía, o sea, 200 pesos más el material que se llevaba a su casa, que ya para ese momento lo que habíamos conquistado eran camiones y colectivos que ponía la ciudad de Buenos Aires, entonces ya los compañeros de la compañía no venían arriba del camión, no había más accidentes de ese estilo, y cargaban el carro en un camión y venían con un colectivo, los dejaba y ya tenían asignadas rutas de recorrido en la ciudad, porque lo que estábamos empezando a hacer era a ofrecerle un servicio a la ciudad de Buenos Aires en un sistema que para ellos era desordenado. Los principales objetivos que tenía en ese momento el gobierno de la ciudad era sacar a los nenes de la calle, sobre todo de los acampes cartoneros, pero sobre todo destruir los acampes cartoneros, porque ¿qué eran los acampes cartoneros? Como la mayoría de la gente, o sea, en términos del cartonero, si vos hablas con cualquier cartonero del país, la ciudad de Buenos Aires es como Potosí, digamos. O sea, todos los cartoneros quieren venir acá a buscar, a la ciudad de Buenos Aires, a buscar material, porque hay zonas que tienen mucha producción ahora un poco menos, pero antes el blanco, que era algo que valía mucha plata, vos te ibas a Microcentro y a toda esa zona y lo que juntaban de blanco era una barbaridad, y eso valía mucha plata en ese momento. Me fui por las nubes y me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Venían para... estábamos organizando los recorridos, qué sé yo. Bueno, ahí lo que tenían a cambio de los 200 pesos que cumplir era venir con uniforme, que el uniforme logramos que también lo provee a la ciudad de Buenos Aires, venir sin hijos, porque los 200 pesos un poco era como que el concepto era para la guardería, pero ahí ya habíamos firmado el convenio para que exista una guardería de verdad, que todavía existe, en el barrio de Fiorito, donde las compañeras
se suben al colectivo con sus hijos para venir a trabajar, pasan para la guardería, lo dejan en la guardería, que yo le digo guardería y si me escucha una compañera me pega 3 tiros, eran espacios de cuidado y educación, etcétera, que contenía pibes desde el primer mes de vida hasta los 14 años. O sea, hubo pibes que se criaron en este espacio que construimos ahí. ¿Tenía horarios nocturnos? Horario nocturno, o sea, arrancaba a las 8 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana, que es cuando más o menos los compañeros volvían de recolectar, porque el laburo cartonero es sobre todo nocturno. Pero lo que quería decir también ahí es que lo que quería deshacerse la Ciudad de Buenos Aires era de los acampes cartoneros, porque lo que hacían los cartoneros, en ese momento nosotros decíamos que existían 2 mafias, que en realidad no eran mafias, eran vecinos que tenían más poder, o sea, eran los que extraían la plusvalía del trabajo cartonero, que uno era el camionero, que lo único que tenía era que era el dueño de un camión, entonces era el que en el barrio les decía yo te llevo y te traigo, pero que salía una platita a ir y volver. Entonces lo que hacían los compañeros y las compañeras era, me voy el lunes y me vuelvo el viernes, porque si te iba y volvía en el mismo día, no rendía el trabajo, digamos, porque tenía que garparle al camión. Por eso la pelea fue por los colectivos de los camiones para que deshacernos de ese primer problema. Que el problema fue cómo resolvíamos la situación de esos 25 dueños de camiones, que en muchos casos también eran familiares de cartoneros. Entonces, bueno, ahí lo que logramos es un convenio camionero, pero que no era convenio colectivo camionero, sino era un convenio cooperativa camionero, donde esos choferes que antes traían plusvalor del trabajo de cartonero, ahora eran choferes más o menos contratados por la cooperativa para que lleven y traigan a los compañeros, que les garantizaba un ingreso no igual al que hacían sobre esa explotación, pero les garantizaba un ingreso digno, digamos. Incluso cobraban más que un cartonero. Entonces, nos deshicimos de los acampes, qué sé yo, y lo que tenían era esto, cumplir el uniforme, no venir con menores, no consumir drogas ni alcohol durante el horario de trabajo, tener los elementos de seguridad, no romper bolsa, esa era la más difícil, y asistir por lo menos 3 días de la semana al trabajo. Que nosotros ahí hay algo otra cosa que ya se deformó tanto y es medio difícil discutirla, lo que nosotros siempre incentivamos en el proceso de sindicalización y organización del trabajo de la economía popular es que tiene que haber un férreo control del Estado sobre esa tarea, que el control no puede estar a cargo ni del sindicato que acompaña en el control, ni de la misma cooperativa, que tiene que haber una parte del control de la Ciudad de Buenos Aires del trabajo que hacían los compañeros. Que ahí lo que se había inventado era una categoría de responsable de grupo, que era un tipo que cobraba un sueldo como estatal, había uno cada 3 rutas de cartonero, que una ruta de cartonero eran 60 personas, o sea, había un controlador de 120 personas que lo que hacía era separaba en Puente Alsina o en alguno de los puentes de Almagro, qué sé yo, pasaba el colectivo que traía los cartoneros, entraba como responsable del gobierno de la ciudad, tomaba asistencia de esos trabajadores, bajaba y en base a eso se armaba la liquidación de estos 200 pesos. Bueno, eso fue creciendo, eso permitió la sindicalización, ahí se abrió una discusión paritaria, por decirlo de alguna manera, con el gobierno de la ciudad, y eso fue la experiencia sobre la cual empezamos a construir una definición tangible de economía popular, con la cual empezamos a hablar con estos otros sectores que hablaban del movimiento desocupado, y había una experiencia concreta que estaba funcionando, que estaba creciendo, que había mejorado enormemente la vida de los compañeros y las compañeras. Y que nosotros queríamos que podíamos, y nosotros antes de armar la UTEP, lo que empezamos a armar fue la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores, y lo que empezamos a hacer es intentar replicar esta experiencia en el resto del país. ¿Cuáles son los principales problemas que vos te encontrabas cuando ibas a replicar la experiencia del resto del país? Uno, que literalmente Buenos Aires era Potosí, entonces había un tema de ingreso que se genera que no era tan fácil. Segundo, casi toda la industria del reciclado se concentra en los cordones periurbanos de las grandes ciudades argentinas, digamos, como es Ciudad de Buenos Aires, un poquito en Rosario y poquito y casi nada en Córdoba. Entonces lo que tenías también era muy bajo el precio del material en esos lugares, porque el que te lo compraba te calculaba también el flete de llevar la mercadería desde
San Salvador de Jujuy hasta Córdoba o hasta Buenos Aires o lo que sea. Y después otra cosa es que la recaudación que tiene la ciudad de Buenos Aires, eso no se repite en ningún lugar del país, digamos. O sea, ni Rosario ni Córdoba recaudan lo que recauda la ciudad de Buenos Aires, digamos. Que tiene que ver un poquito con ese falso federalismo, digamos, ¿no? Porque la industria yerbatera paga más impuestos en Buenos Aires de los que paga en Misiones, por ejemplo. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, en base a eso, lo que empezamos a ver es, se empieza a construir un sindicato nacional de cartoneros, qué sé yo, y lo que empezamos a ver es que si no había un acompañamiento del Estado Nacional en el establecimiento de esta cooperativa, o sea, lo que le habíamos sacado con pelea, fue una pelea brutal, fue una pelea grande, de corte de puente durante horas, de detenidos, de compañeras históricas del movimiento cartonero pariendo adentro de celdas, todo, digamos, o sea, yo creo que al movimiento cartonero le sacan un derecho y ahí sí va a explotar todo, por lo menos al de la Ciudad de Buenos Aires, porque es como que literalmente parieron esos trabajadores y esa trabajadora el sistema que hoy existe en Capital, hicieron eso una prédica, es decir, salieron a organizar cartoneros en otros lugares del país, incluso algunos han viajado por el mundo a contar su experiencia de organización cartonera, han logrado armar sistemas de recolección en otros países como en África, en Italia y en otros lugares, y yo creo que ahí también está el alma de las grandes cuestiones de la economía popular, digamos. Entonces, bueno, ahí se empezó a pelear más por los derechos nacionales. En el medio conquistamos el monotributo social, que era la primera vez que podíamos empezar a pensar en aporte jubilatorio y aporte para una obra social desde el trabajo de cada compañero. O sea, el monotributo social era la única forma que tenía un trabajador o una trabajadora de la economía popular de tener aporte jubilatorio y de pensar en la posibilidad de tener una obra social. Intentamos anotar a compañeros en la obra social, las obras sociales no los atendían porque decían que el monotributo social era una mentira, que no había plata. Inventamos una obra social, hicimos una obra social, funcionó durante 8 años, se fundió el noviembre del año pasado. Igual logramos que la obra social de los trabajadores católicos absorba a esos compañeros que teníamos y hoy están con cobertura de OSAMOC. Conquistamos el salario social complementario, conquistamos políticas públicas que las llevaron adelante Cartonera y Villera, como fue la de la integración sociourbana, como fue la Secretaría de Reciclado o Argentina Recicla del Ministerio de Desarrollo. Con eso logramos comprar máquinas enfardadoras, camiones, Clark, para toda la cooperativa del país. Logramos que la política hable de eso, aunque la política nunca terminó de entender lo que nosotros referimos a economía popular, porque implica una actualización doctrinaria que nadie está dispuesto a hacer, que es admitir que el capitalismo no va a generar empleo para todo el mundo, admitir que el mercado laboral no puede absorber a la cantidad de habitantes que tiene el mundo, y para admitir eso no lo puede admitir ni el peronismo, digamos, por una cuestión de su doctrina, de la esencia de su doctrina. Con la CGT hemos avanzado bastante, porque incluso la discusión de la economía popular, por ejemplo, un ejemplo de cuando los peronistas nos discuten la economía popular. Decían que el problema, por ejemplo, en la cosecha de cítricos era que existía el potenciar trabajo. El potenciar trabajo, cuando ellos decían que el problema de ahí era, en ese momento eran, creo, 30.000 pesos, que no era ni media canasta básica, no era plata. Entonces lo que decían los soretes de los empresarios exportadores, porque la mayoría son exportadores, es que la gente no quería ir a trabajar a la cosecha, o a la cosecha de azúcar, o a la cosecha de cítrico, o a la cosecha de yerba. Ese duró menos el argumento, pero lo tiraron también, porque vivían del plan. Pero el problema no era que ellos pagan salario miseria. El problema no era que ellos, por un trabajo terrible de explotación como el de la cosecha de yerba, el del azúcar y el de los cítricos,
el problema no era ese. El problema era que, como ellos lo tenían en blanco 3 meses, porque lo que tienen la mayoría de esos laburos que son estacionales, el que más temporalidad tiene creo que es la caña de azúcar, que son 6 meses, después el resto tiene temporalidad de 3 meses, a veces intercalada en el año. Entonces, como no lo podían blanquear ahí para pagarle un sueldo de miseria en blanco, que en muchos casos era menor que al potenciar trabajo, entonces que como el compañero no quería perder el potenciar trabajo, que era el ingreso que tenía durante todo el año por las tareas que hacía en la cooperativa, no iba a trabajar a la cosecha. Entonces, la discusión en ese momento fue, bueno, hacé compatible el empleo en blanco miserable con el potenciar trabajo y va a ver cómo todo el mundo va a ir a trabajar. Y dicho y hecho, fueron a trabajar. Pero en ningún momento se discutió que le estaban pagando menos de 10 pesos la hora de trabajo a un trabajador. Esas son las cosas insólitas con las que tenemos que discutir nosotros. Porque después los CEO de la pobreza, los gerentes de la pobreza o los hijos de puta que fabricamos pobres, somos nosotros, pero cuando va a discutir con esto, entonces, digo, ahí nos acercó un poco con la CGT porque lo que elevó eso fue la dignidad un poquito de esos trabajadores porque no le levantamos el ingreso. O sea, los sindicatos de los trabajadores excluidos, de los trabajadores de la economía popular, le levantamos el piso de ingreso a los trabajadores conveniados de la Argentina. El problema es que tenemos gobiernos tan cagones que la plata la puso el Estado y no la puso el empresario, digamos. Y ningún empresario se iba a fundir por pagarle de sueldo digno a esos trabajadores. Pero bueno, fue la discusión que tuvimos, por ejemplo, con el gobierno de Alberto y que tenemos cada tanto. O discusiones como la del secreto fiscal, digamos. El gobierno de Alberto, nosotros fuimos a pedirle que levanten el secreto fiscal de los que fugaron dólares durante el gobierno de Macri y nos dijeron, no, el derecho fiscal es un derecho sagrado. Ese derecho en la Argentina no se toca, es un derecho privado de cada una de las personas. El derecho fiscal de nuestro compañero lo levantaron así de rápido y estuvimos a Tolosa Paz diciendo en qué gastaba cada centavo un compañero o una compañera que ganaba 50 lucas, 50 lucas de mierda que no alcanzaban para nada, pero no, mirá, compró Netflix, vamos a darle baja porque gastó en dólares. Entonces el problema era que una compañera nuestra o un compañero nuestro que quería poder mirar una serie que iba y a ella le figuraba que estaba pagando en pesos la suscripción a un coso, pero como estos tranza vienen y te ofrecen en pesos pero se la llevan en dólares, le cobraban a la compañera que estaba comprando dólares para pagar el servicio de Netflix. También lo hacían con los trabajadores en blanco y también lo hicieron con los que recibieron el... Claro. Lo viaja al exterior todo. Porque está basado sobre la idea que el trabajador de la economía popular no labura. Entonces, como está basado sobre la definición de que el trabajador de la economía popular no labura, entonces vos podés revisar en qué gasta la plata, porque en realidad es plata que todos los argentinos y las argentinas le estamos regalando. Nosotros cuando empezó el MTE, nosotros no queríamos hacer comedores, porque nosotros decíamos, el comedor tiene que ver más con una política territorial, tiene que ver más con asistir a la gente en sus casas, qué sé yo, y nosotros estamos construyendo un sindicato, no estamos construyendo trabajos barriales, qué sé yo. Cuando llegó Macri, a los 2 años estaban los compañeros de la cooperativa cartonera diciendo, che, hay que abrir comedores en el barrio porque la cosa no se puede más, y, o sea, me dirán que estoy orientado ideológicamente, pero fue literalmente así. Después, con la salida de Macri, lo que pasó es que nos explotó la pandemia y ahí tuvimos que dedicarnos al laburo de asistir en los comedores. Para nosotros, hasta ese momento, las tareas sociocomunitarias tenían más que ver con los bachilleratos populares, con los espacios de cuidado de las primeras infancias y con una experiencia que también construimos solo y también la denominamos economía popular, que es la recuperación en adicciones. Porque otro problema gigante que nosotros encontramos en la familia de los cartoneros, una vez que más o menos estabilizábamos el trabajo, qué sé yo, era el consumo en sus hijos, que ese era un problema grave porque te llamaba una madre y te decía, el nene me robó el televisor, me robó la garrafa, es imposible, no lo quiero más, métalo en cana. Bueno, entonces ahí nosotros primero empezamos mal, porque, no sé, ahí hablamos con el gobierno de la ciudad, le pedimos un convenio con una que se llamaba Manantiales, que es un lugar de atención para recuperación en adicciones, que era bastante áspero, pero nosotros ahí hacíamos una práctica que era medio mala, que era que le decíamos a la madre que nos avise cuando el pibe estaba durmiendo y llegábamos tipo para la noche, lo secuestrábamos
y los llevábamos a esos lugares y ahí un montón de gente nos explicó que lo que estábamos haciendo era una animalada. Nosotros creíamos que éramos Superman, Batman y Spider-Man todos juntos, pero ahí nos hicieron ver un montón que estábamos generando un quilombo grave. Y además lo que pasaba era que vos llevabas al pibe o a la piba a esos lugares. Hay una que todavía me dice el diablo porque fue una piba y le caímos a la noche, fue horrible, pero bueno, reitero, yo creí que estaba haciendo el bien. Y vos dejabas al pibe o a la piba en esos lugares para recuperarse de adicciones, lo tenían empastillado 8 meses, vos lo ibas a buscar y salía todo gordito, peinado, con todo ahí, recuperó la forma humana. Pero la diferencia que tenía un pibe nuestro con cualquier pibe clase media es que el pibe clase media, por lo general, su hábito de consumo está relacionado con un grupo de gente con el que se relaciona. Ahora, el compañero de una villa, de un barrio popular, el problema que tiene al tranza 2 casas al lado, 3 casas al lado, 4 casas al lado. No tiene que ver con quién se junta, vive en donde manda el tranza. Que cuando no están las organizaciones, no está la iglesia, como está pasando ahora, quien empieza a dominar el territorio es el tranza. Pero en buen sentido, no lo domina a los tiros, lo domina yendo al comedor y dice, ¿no te dieron la comida? Bueno, yo te compré unos paquetitos de fideo. Eso lo hace el tranza ahora, ¿eh? Antes lo hacía una iglesia, antes lo hacía una organización social, ahora el que está garantizando los alimentos en algunos barrios es el tranza, el que está garantizando el laburo en algunos barrios es el tranza. Y lo está haciendo de buena manera, no es que está yendo a encañonar gente y decirle, vos vas a laburar para mí ahora, no. Como no hay más obra de integración urbana, como no hay más la posibilidad de mejorar el acceso a un montón de cosas, como no hay más comedores, como están desapareciendo los espacios de cuidado, como están desapareciendo los espacios de formación, como están desapareciendo las cooperativas, el que gana terreno en San Martín y en La Matanza, los navideños, que antes los repartía el Estado Nacional, los repartieron los tranzas con juguetito, con pan dulce, con el budincito, con todo, digamos. Claro. Se vuelve la figura central en el ordenamiento del barrio, digamos. Pero bueno, ahí nosotros lo que empezamos a ver era eso. Entonces vos volvías al pibe, lo traías todo perfumadito en el auto, qué sé yo, y a los 3 días volvías y estaba recontra prendido el Paco otra vez. Porque vos lo que hiciste, primero le cambiaste una droga por otra durante el tratamiento y después lo volviste a instalar al lado del tranza y, no sé, la primera vez no compra, la segunda vez no compra, la tercera vez que pasó por la puerta, y ya está. Entonces, ahí lo que nosotros empezamos a ver es que era esa experiencia, ese tratamiento, además de que nos estábamos convirtiendo en un animal y no servía. Entonces ahí, me acuerdo que un día, esto lo descubrimos así, un día me llama uno que era el hijo de una cartonera fundadora de la cooperativa, y robaba mucho auto, robaba, encima como consumía Paco, robaba auto y lo único que hacía era, venía con un auto robado, lo dejaba en una calle y lo único que le sacaba era el estéreo, los parlantes, algunas 2 cositas más, iba y le llevaba eso al tranza, le daba la dosis y con eso se iba. Después venían el resto de los pibitos como piraña, terminaban de desarmar el auto, después lo prendían fuego, a veces cuando tenía un tanque GNC ese auto explotaba, era un quilombo en el barrio. Pum. Bueno, este era como el principal robador de auto del barrio. Entonces era como que ya todo el barrio quería que hagamos algo con ese pibe y como éramos la única gente que iba todo el tiempo a Caraza, sobre todo al barrio de Vaperón, éramos como los que teníamos que brindar. ¿Cuándo van a internar al Toto? Y el Toto no tiene ganas, el Toto no tiene ganas. Además no era fácil, si al Toto lo encontraba dormido y le hacía algo así, yo creo que te apuñalaba 10 veces. Pero entonces un día, un sábado, el Toto me llama y me dice que se quiere internar. Después de que me llaman el Toto, me empiezan a llamar 20 vecinos más, que era, che, el Toto se quiere internar, hagan algo. Y cuando llamamos a este Manantiales, nos dicen, no, los sábados no recibimos gente. Entonces nosotros habíamos aprendido que vos tenías que internar al pibe cuando estaba con voluntad de internarse. Lo que descubrimos el día que encontramos al primer pibe que tenía la voluntad de internarse era que no, los espacios de recuperación de adicciones tienen días para recibir gente. Entonces era como que tenía que tener una precisión exacta de cómo moverte para... Y ahí empezamos a buscar experiencia y encontramos un lugarcito en Rodríguez llamado Viento de Libertad, que lo que era un espacio de recuperación en adicciones totalmente clandestino, o sea, era un campo tomado que habían construido pibes que habían dejado las adicciones para ayudar a otros pibes a dejar las adicciones y que vivían de la colaboración de vecinos, del municipio, qué sé yo.
Entonces ahí aprendimos que ponerle las tareas de sociocomunitario, las tareas de recuperación de adicciones, la podían hacer pibes que habían consumido, ¿verdad? Y ahí entramos en un proceso que hoy hay un montón de pibes que se recuperaron de las adicciones, algunos se dedican a tarea de recuperar a otro pibe en adicciones, se han ido a provincias, otras provincias a hacer esa misma tarea, o están en las cooperativas de construcción, cooperativa de cartonero, cooperativa de producción con madera, de producción en aluminio, un montón de cosas que hemos inventado, junto con otros que también ayudamos, que también eran familiares cartoneros, que son todos los que habían pasado por un contexto de encierro, es decir, cumpliendo una condena en un... Sí. Nosotros hacíamos funcionar un sistema de recolección con inclusión social en la ciudad de Buenos Aires de 12.500 trabajadores con el 3% del presupuesto que recibían las empresas privadas de recolección de basura, que lo único que tenían que hacer era pasar con un camión, juntar la basura, ponerla en un camión, llevarla al SEAMSE, el SEAMSE la compactaba y la enterraban. A ellos le pagaban en dólares, $5 el kilo de enterramiento, una cosa así. Entonces, ahí lo que te ofrecen en la discusión, que para mí es una falsa discusión, es ir hacia la privatización del sistema de recolección. Lo que yo te decía es, nosotros nunca negociamos la basura. O sea, el material que recolecta el cartonero es propiedad del cartonero. Porque ¿cómo mide la eficiencia el capitalismo y cómo mide la eficiencia nuestro sector? Nosotros decimos que la eficiencia, la productividad de nuestro sector es el valor humano que tiene la capacidad de organizar y generar derecho en esa vida que estaban completamente marginadas y comiendo la basura. Entonces, hay una cosa de reconstrucción de ser humano que lo ve en el que deja las adicciones, que lo ve en la familia que logró mandar a su hijo a la escuela. Yo lo digo, a nosotros nos dicen, en 30 años no hicieron un carajo, la gente sigue igual. Hasta hace 5 años mis compañeros y compañeras, mucho, y yo lo reputeaba, pero tenían razón, mandaban sus hijos a una escuela privada. Yo he visto cómo se convirtieron en abogados, hijos e hijas de cartoneros que conozco desde que tenían 18 años. Yo he visto cómo hemos logrado, y no es ni virtud mía, ni de Juan, ni nada, fue virtud del laburo colectivo de todo ello, de la pelea que dimos todo, de la lucha que dimos todo, pero habíamos logrado mejorar las cosas. Ahora, cuando los tiempos cambian, cuando te dicen que el Estado no va a estar más, esto es una cosa que se mantenía todo gracias a la existencia y la redistribución de la riqueza que garantizaba el Estado. Porque si yo quisiera hacer una cooperativa cartonera en términos de la productividad capitalista, en vez de darle laburo a... Sí, pero lo que digo es que si lo hago en términos de capitalista, lo mismo que hacen 12.500 personas, con una buena inversión en máquina, en 3 camiones y qué sé yo, lo puedo hacer con 100 personas. El problema que nosotros tenemos con el mercado de trabajo, con el mercado tecnificado de trabajo, es que si invierten con la incineración, con un montón de cosas que ellos vienen queriendo meter hace tiempo y con un sistema privado de recolección de residuos sólidos urbanos, sin inclusión social, lo que vos tenés es que el mismo trabajo que hoy realizan 12.500 compañeros, ganando más o menos dignamente, no ganan como gana un trabajador de Cliva, ese mismo laburo vos lo hacés con 300 personas, en los términos del capitalismo. Y no tenés dónde insertar esa persona en el mercado. Yo me crié en Misiones, en la provincia de Misiones. Mi viejo laburaba en Alto Paraná, que después se hizo Arauco cuando la compraron los capitales chilenos. La mayoría del pueblo donde vivía yo y 3, 4 pueblos alrededor vivían eran los que cortaban los pinos con la motosierra. Cuando yo era chico había miles, no sé, me acuerdo que la otra vez le preguntaba a mi viejo si se acordaba de su número y más o menos me lo decía, cuando mi viejo entró a laburar ahí, que entró en el año 92, Alto Paraná, que todavía era capital del Estado y privado, contrataba de manera directa 11.500 personas y de manera indirecta y tercerizada unas 13.000, 15.000 más. Hoy la misma planta contrata de manera directa 900 personas y de manera indirecta 3.000. Entonces vos decías, bueno, ¿y por qué se redujo tanto el personal? Entonces vos ves el motosierrista, antes vos necesitabas cierta cantidad de motosierristas para 1 hectárea de pino, digamos, porque necesitabas mucha mano de obra para cortar los pinos. Cuando apareció la tecnificación de ese proceso productivo, lo que apareció ahora es como una especie de camioncito grúa que la maneja un tipo con una computadora, que lo que hace es, saca un brazo, corta el pino,
después le hace así al pino, le saca la rama, como que lo pajea, digo yo, perdón, pero le saca la rama, lo vuelve a cortar a la mitad, lo carga en lo que ya sería el coso de un camión y se lo lleva. Entonces, cuando vos ves esa máquina funcionando, vos ahí entendés dónde se fueron esos puestos de trabajo. A ningún lado nosotros logramos cooperativizar la venta colectiva de los cartoneros, que fue el final de un proceso larguísimo. Nosotros primero logramos cooperativizar el trabajo, la guardería, los espacios de cuidado, todo. Pero lo más difícil era cómo cooperativizabas la venta del material, porque era como que tenías que llevar un registro de lo que cosechaba de material cada uno de esos trabajadores para después poder pagárselo, que además justo le contaba él antes de entrar, era gente que se había acostumbrado a toda su vida en su administración económica a administrar basura. O sea, ¿por qué digo administrar basura? Porque lo que hacían los compañeros era juntaban el material, lo llevaban a su casa y lo que tenían era, no tenían una cuenta corriente, una caja de ahorro, lo que tenían era un bolsón de blanco, un bolsón de PET, un bolsón de aluminio, un bolsón de cosas. Entonces cuando había que ir a comprar determinada cosa, andaba y vendía el bolsón de blanco, o vamos los sábados a vender el bolsón de blanco, o usamos el sábado para clasificar y el domingo para ir a vender. Y cuando nosotros cooperativizamos la venta, lo que pasabas era administrar plata, que además tenías que generar confianza en que nadie se estaba quedando con tu plata, que además como teníamos que brindar un servicio, teníamos que ponerle un precio general a los materiales, porque vos tenés que el blanco vale una fortuna, el PET vale otra fortuna, pero después tenés materiales que no valen nada, como el tergopol o el vidrio, que ocupa mucho volumen y te rompe el bolsón. Entonces lo que te pasaba es que vos a la ciudad le decías, yo te ofrezco un servicio de recolección, pero cuando iba el cartonero a juntar ese material, no te juntaba el tergopol y no te juntaba el vidrio porque le traía quilombo. Sí. Sí, ahí hay dos cosas, y ahora vamos con vos si querés. La primera lo hicimos ponerle, primero lo que logramos hacer al colectivizar la venta es, ya no negociamos con intermediarios, ya negociamos el precio directamente con la industria. Que ya negociar el precio con la industria hizo que el precio mejore 6, 7 veces. Para hacer lo que vos decís, es lo mismo que le pasa al sojero, por decirlo de alguna manera. Viste que por qué el sojero está en contra del agregado de valor de su producto acá, porque tiene que bajar el valor de su producto a comparación, el rol que cumplen las retenciones, digamos, el rol de la venta de ese producto en el mercado interno no va a ser tan eficiente o tan lindo como venderlo directamente al exportador, digamos. Entonces ahí vos tenés un problema que es que si el cartonero tiene determinada expectativa en cuanto al ingreso por la venta de su material, si vos a eso lo querés conectar en la cadena productiva de otros roles del cartonero, lo podés hacer solo con algo que hasta ahora nos rindió, digamos, en términos de que le rindió al cartonero, es con la producción de bolsa de residuos, con el film, ¿viste? El film, el que envuelve los pallets por lo general y esa cosa. Ahí estamos generando, ahí tenemos varias cooperativas que fabrican bolsa de residuos. Después intentamos maderas plásticas, que es, viste que ahora hay bancos que hacen de plástico y qué sé yo. La maquinaria igual es cara para tener esa producción, pero ahí bajó bastante, o sea, ahí para que funcione la producción de madera plástica, el insumo teníamos que bajarle un poco el valor comparado con lo que se lo vendía a la industria exportadora, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, si yo le iba con un bolsón de... Lo que sí hicimos con el PET, para mejorar un poquito más el valor, porque antes era limpiarlo y prensarlo. Y lo que sí llegamos lo más lejos en el agregado de valor en la cooperativa es el escamado, digamos, que es como una instancia de triturarlo y venderle el escamado. Eso nos mejoró mucho más el precio con la industria. Cuanto más material le provee a la industria, mejor es la discusión del precio, digamos. Hay un montón de cosas. Pero sí lo hemos intentado. Con los textiles es más difícil, porque por lo general lo que recolectás que pueda ser reciclable para la industria textil te sirve para hacer trapo de piso y algunas cosas así, no mucho más, y no es algo que es un producto que te dé demasiada relevancia en el mercado.
También hicimos una producción de cuadernos y juguetes con material reciclable que se llama Trascartón, que existe todavía, se pueden comprar cuadernos, hicimos billetera, mochila, cartuchera, pero era una experiencia más que te servía para mostrar en una feria, digamos, el reciclado, pero seguía siendo el valor con el que vos procesabas el insumo, seguía siendo mucho menor con lo que le podías vender a la industria. Es así, o sea, yo creo que eso se puede hacer, pero tiene que haber un nivel de planificación centralizada y estatal que va en contra de la moda, digamos, del momento. Pero, y también cosas que te pasan, por ejemplo, con la trituración del vidrio, es que tenés que tener un espacio especial y cuidado. Después nosotros tenemos 2 cooperativas de RAE, que es la que se encarga de residuos electrónicos y de computación, que ahí esa es la que mejor rinde hoy en día, porque lo que hacen los compañeros es rearman computadoras, rearman televisores, juntando varias y después los venden. Muchas veces los donan también a espacios nuestros. Ahora están buscando cómo sacarle el oro a las plaquetas. Con esa están obsesionados porque creen que se van a volver millonarios algún día de esto. Lo que fuimos investigando que tiene un nivel de toxicidad muy grande porque usás muchos químicos. Pero vos vas a la nuestra de RAE, hay una en Pilar que yo siempre me cago de risa porque cada vez que voy, viste que cuando vos desarmás una placa madre de una computadora tenés todo, la memoria RAM, todas las cositas que vos ves ahí doradas es oro, eso todo es oro. Entonces vos ves que tenían un contenedor primero así, después así, ahora la otra vez fui tienen uno así y van juntando todas esas cosas con la esperanza de que en algún momento van a lograr procesar el oro. Hasta ahora lo que conseguimos es un tipo que tiene este laboratorio y que viene y que está comprando. Yo me río porque es parecido a como hacen la minería hoy en Argentina. Viste que en la minería en Argentina que se llevan un pedazo de montaña, le llaman barro ellos, y el oro lo sacan en otro lado. Entonces yo le digo, este empresario está haciendo lo mismo que nosotros. Se lleva el barro de la computadora y nos paga, no sabemos cuánto nos está pagando, pues no. Pero digo, sí, hemos intentado todos esos caminos. Hay algo que nosotros decimos igual que pedirle a la economía popular los resultados productivistas del capitalismo es no entender la economía popular. Y reitero, yo no soy un militante de que exista la economía popular. Incluso cuando logremos la autonomía de algunos sectores de la economía popular, yo voy a estar feliz. Es decir, cuando logremos parar una cooperativa que viva sin subsidio, voy a estar feliz. Ahora, lo único que yo tengo de balance en estos 25 años es que para que la economía popular subsista, tiene que ser subsidiada. Y ahí entramos en la otra discusión de que toda la economía argentina es subsidiada. ¿O cómo la subsidia? Bueno, nosotros propusimos la ley de envase, que la propusimos en el gobierno anterior. No, los primeros que te militan en contra, que lo hicieron en el continente ya es Unilever, Coca-Cola y Pepsi, tienen un lobby terrible. Lo pagamos nosotros, exactamente. Exactamente. Exacto. El día que nosotros presentamos la ley de envase, la ARM, que es la organización de soretes de Estados Unidos, le mandaron a todos los diputados un pasaje y una invitación a una conferencia del Tratado de Plástico en Washington. Casi el 80% de los diputados, no importa de qué color eran, agarraron viaje en esa cosa. O sea, contra esos lobbies peleamos nosotros a veces, porque es lo que él dice, nosotros con lo de los cartones, según el impacto que genera el envase que vos tirás al mercado, es la tasa que vos vas a pagar. Por ejemplo, uno no se da cuenta, pero vieron el yogur que tiene el papelito de aluminio pegado ahí, limpiar eso, o trabajo humano de la Gran 7, o el nivel de intervención técnica que necesita y la maquinaria que necesita para limpiar eso es carísimo. Solo porque decidieron que la siga usando el aluminio pegado de la manera en que lo pegan en la tapa. O la botella de Coca-Cola que tiene pegada la etiqueta en vez de que sea cortada y fácil de retirar. Eso genera el triple de trabajo para limpiar ese material. Entonces el planteo que hacía nuestra ley es que cuanto más agresivo sea contra el ambiente el envase que vos ponés a circular, o cuanto más difícil de reciclar por las características que tiene ese envase sea de reciclar, más alta va a ser la tasa que va a pagar. Y cuanto más reciclable sea el material que vos vas a poner a circular,
menos tasa va a pagar, incluso había la posibilidad de pagar tasa cero según la reciclabilidad del envase, que se mide, no sé cómo, tenemos un ingeniero que hacen eso. También hicimos eso, propusimos la ley de integración sociourbana, el RENAVAP, que fue producto también del gobierno de Macri. Nosotros íbamos a marchar a Lewis, como Lewis era muy amigo de Macri, nos empezó a llamar a todo el mundo, entre ellos empezó a llamar a Quintana, y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que ustedes no le tomen el coso a Lewis? Y nosotros dijimos, un relevamiento, se nos ocurrió medio ahí de pedo, un relevamiento nacional de barrios populares, que hasta ese momento lo único que existía como dato duro era lo que hacía Techo, un techo para mi país. Lo único que tenían más o menos un relevamiento de a dónde había villa y asentamiento de manera tangible y sistematizada era Techo, que no era todo. Después para el Estado y para Google Maps era zona peligrosa o un manchón. Para el Estado era un manchón negro, era como, vos ibas a discutir con cualquier funcionario del Ejecutivo, de una gobernación y hasta de municipio, y acá había una mancha ahí. Vos le decías, bueno, acá viene el trazado, y ahí esa mancha, no, es una toma seguro. Y nada más. Entonces ahí negociamos el relevamiento nacional de barrios populares. Y ahí logramos relevar en aquel momento 4.600 barrios populares de todo el país. Lo relevamos a través de compañeros que obviamente cobraron un sueldo menor a lo de cualquier trabajador, pero eran compañeros y compañeras que lo estaban haciendo porque vivieran vecinos del barrio y querían avanzar en esa política. Geolocalizamos cada barrio, dibujamos los polígonos de los barrios y el Estado Nacional reconoció que existían 4.600 barrios populares sujetos de expropiación y ese registro se fue ampliando año tras año. Hoy son 6.200 barrios populares. Cuando seguimos avanzando en esa política, nosotros lo que dijimos es, bueno, como no queremos discutir boludeces, hagamos un cálculo en dólares de cuánto sale integrar los barrios populares. Porque lo que vos hacías en el relevamiento en el censo era qué servicio tenía ese barrio, qué servicios le faltaban, cómo estaban las aperturas de calle, qué zona del barrio había que mudar o no, porque vivía, por ejemplo, vos tenés, la mayoría de los terrenos ocupados tienen características o de alto nivel de contaminación o de inundabilidad o un montón de cosas. Entonces algunas cosas había que relocalizar o había que tratar el suelo o había que hacer otras cosas. Entonces ahí nosotros hicimos un cálculo, lo llamamos el Master Plan porque queríamos ponerle un nombre en inglés para que sea más atractivo. Y ahí habíamos hecho un cálculo que más o menos con 15.000 millones de dólares vos podías urbanizar todos los barrios populares. ¿Por qué era fácil hacer el cálculo? Porque vos tenías que calcular caño, cable, cemento y cosas. No para dejar óptimo el barrio, pero para decir, bueno, está más o menos integrado. Después ahí nos contábamos con un problema y es que hay muy pocos municipios y muy pocas gobernaciones y muy poco el Estado Nacional que vos tengas hasta dónde llegan los troncales. Eso a mí me parece increíble, digamos. Vos vas a un montón de lugares y preguntás, ¿vos sabés hasta dónde llega el troncal de agua o el troncal de gas o el troncal de cloaca? Y hay municipios que ya no tienen ni idea de eso. Entonces, ahí teníamos un problema y era que en esos cálculos no habíamos tomado los troncales, no habíamos tomado un montón de cosas. Entonces ahí lo que nosotros dijimos es, bueno, ¿y con qué mantenemos esto, digamos? Y en ese momento estaba el impuesto país, primero, sobre el dólar solidario. Entonces lo que dijimos es que se genere el fideicomiso, el que ahora está en la lupa de todos lados y que supuestamente nosotros nos la robamos toda, que además desde que llegó este gobierno está recaudando 2.000 millones de pesos por día, porque la alícuota del dólar solidario creció casi por 10 veces, y está recaudando 2.000 millones por día y no se está gastando un peso en ladrillo. Y además que quieren ofrecerla como... Exactamente. Pero también hicimos eso. Es como que nosotros lo que estamos tratando de hacer... Nosotros hay como 3 cosas que utilizamos en la organización de la economía popular. Una es la idea de registro. Porque lo que nosotros queremos es construir políticas universales. No queremos construir políticas focalizadas en quién se autopercibe del MT o de la UTEP. Por eso nosotros con el gobierno de Alberto discutimos, que nos trajo mucho problema, era una especie de universalización de algún nivel de ingreso, porque el problema que estábamos teniendo, que eso nos lo permitió ver el IFE y algunos de los otros datos que sacaron, era que el universo de lo que nosotros llamamos economía popular, o por lo menos lo que se autopercibieron así cuando se inscribieron en el IFE, en el ingreso familiar de emergencia, eran alrededor de 4,5 millones, 5 millones de personas. Cuando dicen que el problema es que hay 1 millón que cobran planes. El problema es que hay 1 millón que cobran planes y hay 4 millones que necesitan de los planes, digamos. Pero bueno, nos dieron vuelta a la discusión y el problema es que había 1 millón de personas que cobraban salario social complementario.
Entonces, con los barrios populares es lo mismo, no es que íbamos a urbanizar los barrios que eran del MT, no, hay un registro, pero sí lo que pasó, y por eso odio tanto a veces a algunos de la política, lo que pasó es que había una caja impresionante que era el fideicomiso, y a nosotros lo que nos pasó es que ningún gobernador, muy pocos gobernadores, muy pocos intendentes, llamaban a la CISU para decir, che, quiero integrar el barrio popular. Y mirá que vos podías presentar proyectos de mucha plata. O sea, podías, si tenías ganas, eras un buen gobernante, vos pedías un proyecto ahí, urbanizaba de pe a pa un barrio, le dejabas con escuela, placita, salita médica, calle abierta, conexión a agua, luz, qué sé yo. El único municipio que le dio pelota y que armó una CISU del lado municipal fue el municipio de Córdoba. Porque el municipio de Córdoba son medio antipobres, pero son organizados en la exclusión del pobre. Entonces, año 89-90, fin del plena hiperinflación de Alfonsín y el inicio de Menem, hicimos en Luján la primera cooperativa de ciruja. En ese tiempo se llamaba ciruja. Entonces, vos sabés que en Luján tenemos el basural a cielo abierto más grande de la Argentina, uno de los más grandes de Latinoamérica. Y recién después de 35 años de esa primera cooperativa de ciruja, el gobierno anterior se determinó que se iba a construir un centro de reciclado. Por supuesto, los primeros que se pusieron en contra del centro de reciclado fueron los propios cirujas que trabajan en el basural, hasta que se arregló que los compañeros puedan trabajar dentro del centro de reciclado, no todos, porque como dijiste vos, lo que hoy hacen 300 familias, lo pueden hacer 20, 30 o 40, pero se les va a permitir y se les van a dar ciertos servicios. Pero ¿qué pasa? Estarás enterado que ese centro de reciclado no sale adelante, no se va a construir. Bueno, la obra pública se paró, ya se murió. Pero no se va a construir porque a la gente le molesta mucho el tema de que al aire libre se esté procesando basura, quemando, produce olores, todo, pero más le molesta, parece que se organicen. Y hay dos propietarios de dos campos donde se va a hacer el lugar que se pusieron ¿cómo se llama? Un amparo, ustedes que son abogados, no lo sé. Y se detuvo la construcción de ese centro. Ahora parece que sí, se llama Laudato Si, es el nombre que le pusieron. Esperaban que lo inaugurara el Papa si viniera a Argentina, pero bueno, no sé, va a quedar ahí. Pero sí, pero el trabajo trabajar con los compañeros en el tema de la economía popular lo hacemos desde que ni siquiera se llamaba economía popular, porque ojo que explotó en el 2001, pero durante toda la década de los 90 ya empezamos a hacer, lo llamábamos microemprendimientos productivos en aquel momento. Y hacíamos huertas, quinta, cualquier cosita con la que la gente se inventaba su propio trabajo y no había apoyo del Estado. Hasta conseguir un camión, un semi, que va a buscar material a Entre Ríos, a Corrientes, a Chaco, lo cual mejora en 300% el valor del material. Hicimos convenio con Trenes Argentinos para traer el material en los vagones de los trenes de carga hacia la ciudad y mejorar. El de Jujuy lo mejoramos en 600% el valor del material para los compañeros que recolectan el material en Jujuy. Pero lo que nos faltó fue la legalidad en esos lugares. Que uno por ahí confía, como el proceso está funcionando, como vos mostrás que hay recolección, como los vecinos lo van aceptando, uno confía que vas ganando la pelea del sentido común, pero de golpe te aparece uno que te acusa de delincuente y de vago y de choriplanero a todo, y todo eso tambalea, los políticos se intentan acomodar al discurso moderno, entonces empiezan a perseguirte. Entonces ahora prepárense, porque estoy seguro que va a pasar, que en 11 se va a venir una cagada a palo de vendedor ambulante como la que no vemos hace 4 o 5 años, donde hay compañeros de Avellaneda, de Quilmes, de todos lados, pues yo lo conozco que van a laburar, lo van a acusar de que recaudaban fondos, de extorsión, de toda la poronga, que recaudaban fondos para pagarle a la policía de la brigada, porque eso hasta lo vemos. O sea, ¿qué le voy a discutir a un vendedor ambulante? Yo le digo, che, ¿cómo va a pagar coima? Y si no le pago coima, no me deja trabajar. No le pague coima. Le voy a decir, no, porque él me va a decir, bueno, garantizame que yo trabajo. No te puedo garantizar que trabaja. Pero entonces ahora viene toda una oleada en contra de eso,
que lo que están descargando es la frustración de un montón de argentinos que creían que iban a estar bailando en la danza de los dólares, no están bailando en la danza de los dólares, entonces lo único que queda para ofrecer es que van a castigar a un sector de la sociedad. Y al sector de la sociedad que van a castigar, porque que a mí me metan en cana, me chupan huevo. Me vendría bien para terminar la carrera, como le decía a los compañeros antes, o lo mismo Juan, para poder estudiar otra cosa, qué sé yo. A mí, yo no tengo problema en que a mí me persigan, lo asumí. El problema va a ser en lo que le van a hacer a los compañeros que ya se lo están haciendo. A los senegaleses en Constitución ya no le dejan vender mercadería. Y no es que un senegalés consigue laburo de otra cosa en 2 minutos. A los cartoneros en un montón de distritos, en un montón de lugares ya los corrieron. En 3 de febrero ya los mandaron a la mierda, en San Miguel le están haciendo lo mismo. Porque están descargando ahí. Le están diciendo, bueno, no te conseguí los dólares, no te estás pudiendo ir a Cancún, no te estás pudiendo tener la internet satelital, no te traje la empresa de la manzanita para que puedas comprar ese celular de mierda acá, no te va a alcanzar la plata nunca para comprarte ese celular con lo que está en tu sueldo ahora acá, pero te juro que voy a cagar a palo a todos esos negros de mierda y a los CEOs de la pobreza y a todo eso, porque eso te lo prometí y es lo único que te puedo garantizar hasta ahora. Que es... Comentaba ahí Facu, nos parece que son necesarios estos debates, estos encuentros, estos espacios de diálogo. Algo a agregar ahí, digo, me parece que durante muchos años algunos proyectos estuvieron muy radicados en el relato. Yo creo que acá no hay solo un relato, un chivo expiatorio, también hay un proyecto de transferencia de ingreso, hay un proyecto de avance en el extractivismo urbano, en el extractivismo de nuestros bienes comunes de la naturaleza. Digo, lo que te dije a vos no lo hice yo. Digo, hay un proceso de, me parece, digo, hay un plan de concentración aún más despiadado y voraz de la riqueza a partir del despojo. Me parece que si lo seguimos poniendo solo en clave del discurso, nos perdemos ahí la materialidad de lo que está pasando a los compañeros que se están quedando sin siquiera basura para recolectar, pero también en un plan de venta de nuestros bienes comunes de la naturaleza y de nuestras vidas también. Me parece que hay que volver a anclarlo ahí. Y en ese sentido, creo que la economía popular lo que nos pone es en un lugar incómodo porque nos hace ver que ese proceso no es de los últimos 4 años, no fue de los últimos 8, ni fue de los últimos 12, digamos, que venimos con un proceso más radicalizado, más voraz, más despiadado, de mayores niveles de despojo, pero venimos en un proceso en donde hay algunas estructuras de las relaciones económicas que no se dio mucha vuelta a la tortilla, ¿no? Se distribuyó más, se redistribuyó más y se mejoró las condiciones de vida en muchos de los que vivimos en otro trabajo. Así todo, hay algunas cosas que siguieron en manos de unos pocos. De hecho, los procesos de concentración, por ejemplo, durante la pandemia, fueron monumentales, ¿no? Digo, entonces, para pensar, me parece ahí, a veces, inclusive a los políticos profesionales los pone incómodos, me parece, la discusión de la economía popular, porque lo que está debatiendo ahí son modelos, proyectos de país y que a veces en las profundidades no nos queremos hundir en esas discusiones. En términos, me parece, de lo que nos toca como universidad, también nos pone incómodos porque nos hace debatir. Digo, esto que traías, bueno, me quedaba pensando en esta discusión sobre la autogestión y la autonomía, que es una discusión que viene desde la política y también de las universidades, ¿no? Para pensar en las tensiones. Acá muchas y muchos son futuros abogados entre legalidad y ilegalidad, formalidad e informalidad, digo que las tenemos muy radicalizadas en nuestra academia. Bueno, me parece que la economía popular al menos nos las hace preguntar, ¿no? El rol del Estado, digo, me parece que hay un montón de cosas ahí que nos... Cuando decías pone en tensión la doctrina, creo que también pone en tensión algunos marcos conceptuales de la academia, inclusive de la academia más progre. Me parece que ahí, al menos nos deja en un lugar incómodo o en un lugar de pregunta, de preguntas sobre marcos conceptuales para pensar la realidad, que creo que no la estamos entendiendo. Por momentos es como un gran manto que nos cuesta descular por dónde entrarle para pensarla. Así que bueno, te agradecemos por haber venido, por haber compartido ahí la experiencia de organización. Dos cosas, sí. Algo que dijiste, que es incluso la parte
de autonomía de nuestros compañeros. O sea, le congelaron el salario social complementario, no le pagaron el bono, dice que lo despegaron de los aumentos del mínimo vital y móvil, pero un camión de recolección de basura, eso lo hablé la semana pasada con Moyano, un camión de recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre juntaba 12.500 kilos. Hoy está juntando 5.000 kilos. Lo cual se traduce en la cantidad de material que está juntando un cartonero, bajó casi en el mismo porcentaje. Pero además abrieron la importación de basura y la importación de la materia prima de los rollos de papel y cartón. Y además está habiendo quilombo con la importación, el quilombo de la UOM tiene que ver con el quilombo de la apertura. Entonces, la chatarra bajó a la mitad el valor esta semana, hoy, a partir del lunes. Que incluso había compañeros que le habían comprado la chatarra a los compañeros a un precio la semana pasada y ya perdieron la mitad de la guita por lo que bajó el precio. Como están trayendo las bobinas de papel madera y de cartón y qué sé yo de Brasil, el del cartón bajó un 40%. Como abrieron la importación textil en alguna de las esferas donde labura nuestro compañero, la producción textil también cayó. Lo único que subió más o menos es la de alimentos, pero digo, incluso en la parte que era el valor que se generaban solo, el ingreso que se generaban solo nuestro compañero, este gobierno en 4 o 5 meses de gobierno ya le comió la mitad de los ingresos, no de los que le daba el Estado, sino de los que producía el compañero, además de lo que le comió de lo que le daba el Estado. Lo digo como para también poner que es mentiroso ese discurso en todos los sentidos, digamos. Así que, bueno, nada, podríamos seguir ahí. Te invitamos a que vengas de vuelta a seguir debatiendo. Si alguien quiere decir algo y si no, cerramos acá y nos vemos el miércoles que viene y esperamos verte otro día. Ya arranca el show, ¿no?